Firmé un préstamo. Mi yerno me llevó a celebrar a un bar. Después de un par de rondas, insistió en tomar una última copa. Acepté. Desafortunadamente, al día siguiente desperté en una calle abandonada y sin memoria. Pero cuando decidí vengarme. 17 llamadas perdidas. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos ven para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca pensé que una firma pudiera cambiar mi vida tan por completo. A mis 66 años, ya había pasado por lo suficiente como para saberlo mejor. Pero, de alguna manera, Rogelio hizo que todo pareciera tan razonable, tan necesario. Mi hija Sara estaba sentada junto a mí en el banco esa mañana de martes, con la mano descansando protectoramente sobre su creciente vientre. Con 6 meses de embarazo de mi primer nieto, se veía cansada pero llena de esperanza. Papá, no sé cómo agradecerte esto, susurró mientras esperábamos a que la asesora de préstamos regresara con el papeleo final. Rogelio y yo hemos estado buscando casa por meses, y con el bebé en camino. Apreté su mano con suavidad. Para eso es la familia, mi amor. Rogelio caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja mientras hablaba en voz baja con quien supuse que era su agente de bienes raíces. Siempre había sido muy atento con Sara, casi protector de una forma que me recordaba a mí mismo cuando era más joven. Cuando por fin colgó y se unió a nosotros, su rostro estaba iluminado por la emoción. El vendedor aceptó nuestra oferta, anunció, inclinándose para besar la frente de Sara. De verdad lo estamos haciendo, mi amor. Nuestra propia casa. La asesora de préstamos, una mujer de aspecto severo en sus 50s, regresó con una gruesa pila de documentos. Señor Hernández, esta es una cantidad bastante considerable. $4,367,500 pesos no es un compromiso menor para alguien que ya está jubilado. Asentí, entendiendo el peso de lo que estaba haciendo. Mi pensión era decente y tenía algunos ahorros, pero este préstamo me dejaría muy ajustado durante los próximos 15 años. Aún así, ver el rostro de Sara iluminarse de esperanza hacía que todo valiera la pena. Lo entiendo, le dije a la asesora. Esto es por mi familia. Rogelio se aclaró la garganta. En realidad, ha habido un pequeño cambio. La casa que vamos a comprar es un poco más cara de lo que pensábamos inicialmente. La cantidad final será de $4,804,250 pesos. Sentí que se formaba un pequeño nudo en mi estómago. Unos $436,750 pesos adicionales no eran insignificantes, pero la mano de Sara apretó la mía, y pude ver la preocupación asomándose en sus ojos. Papá, si es demasiado. Comenzó a decir. No, dije con firmeza. Ya llegamos hasta aquí. Vamos a terminar con esto. El proceso de firma tomó casi 2 horas, página tras página de documentos legales, términos y condiciones, calendarios de pagos. Rogelio fue increíblemente servicial, señalando secciones y explicando cosas que parecían confusas. Siempre se le había dado bien el papeleo, ya que trabajaba en una especie de firma de consultoría financiera. Esta cláusula de aquí, dijo, asomándose sobre mi hombro mientras yo firmaba, solo significa que si algo te llega a pasar, la responsabilidad se transfiere a Sara y a mí. Es una protección estándar para el banco. Yo confiaba plenamente en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Había sido parte de nuestra familia durante 3 años, estaba casado con mi Sara y nunca me había dado motivos para dudar de su persona. Siempre era el primero en ayudar con el trabajo del jardín cuando nos visitaba. Siempre le llevaba flores a Sara, siempre me preguntaba por mi salud con auténtica preocupación. Para cuando salimos del banco, era casi mediodía. Los documentos estaban archivados, el préstamo aprobado y el dinero sería transferido a los vendedores en un plazo de 48 horas. Sara me abrazó con fuerza en el estacionamiento, con lágrimas de gratitud en los ojos. Te prometo que te pagaremos cada centavo, papá. En cuanto le den el ascenso a Rogelio. No te preocupes por eso ahora, le dije. Enfócate en prepararte para la llegada del bebé. Rogelio me dio una palmada en el hombro con una amplia sonrisa. Esto merece una celebración, ¿no crees, Sara? Tú ve a casa y descansa. Tomás y yo deberíamos brindar por nuestra nueva sociedad.
Sara parecía indecisa. ¿Están seguros? Los dos se ven cansados. Solo un trago rápido, le aseguró Rogelio. Tu papá se merece celebrar después de lo que acaba de hacer por nosotros. Yo no era de beber mucho, pero la idea de convivir con mi yerno me resultaba atractiva. Siempre nos habíamos llevado bien, pero nunca habíamos pasado mucho tiempo a solas. Esta parecía una buena oportunidad para fortalecer nuestra relación. Un trago no nos hará daño, acepté. Rogelio sugirió un bar en el centro llamado El Maguey. Era el tipo de lugar que yo jamás habría elegido por mi cuenta, con poca iluminación, gabinetes de cuero desgastados y un olor a cigarro que de alguna manera había sobrevivido a años de prohibición de fumar en interiores. Pero Rogelio parecía sentirse cómodo ahí, saludó al cantinero por su nombre. 2 whiskies, pidió antes de que yo pudiera protestar. De los buenos, Paco. Estamos celebrando. El primer trago bajó suavemente. Rogelio era una compañía encantadora, me contó historias sobre su trabajo, me preguntó sobre mis años en la construcción y compartió su emoción por convertirse en padre. Parecía genuinamente interesado en mis opiniones sobre cualquier tema, desde la crianza de los hijos hasta las reparaciones del hogar. ¿Sabes, Tomás? Siempre he admirado cómo criaste a Sara tú solo después de que Margarita falleció, dijo durante nuestra segunda ronda. Eso no debió haber sido fácil. Sentí una opresión familiar en el pecho al escuchar el nombre de mi difunta esposa. Sara lo hizo fácil. Era una niña muy buena. Todavía habla de esos viajes de pesca a los que la llevabas, continuó Rogelio. De cómo le enseñaste a poner la carnada en su propio anzuelo porque querías que fuera independiente. Me sorprendió que supiera eso. Sara y yo habíamos ido a pescar todos los fines de semana durante años tras la muerte de su madre. Solo nosotros dos, tratando de descubrir cómo ser una familia sin la presencia constante de Margarita. Esos viajes habían sido sagrados para nosotros. ¿Ella recuerda eso? Pregunté. Todo el tiempo. Dice que esos viajes le enseñaron más sobre la vida que cualquier otra cosa. Sentí un calor extenderse por mi pecho que nada tenía que ver con el whisky. Tal vez fue el alcohol, o tal vez fue el afecto genuino que escuché en la voz de Rogelio cuando hablaba de Sara. Pero me encontré relajándome de una manera en que no lo había hecho en meses. Uno más, sugirió Rogelio mientras nuestros vasos se vaciaban. ¿Un buen brindis por la nueva casa? Dudé. Ya podía sentir el efecto del alcohol más de lo que debía. A mi edad, 2 tragos solían ser mi límite, pero Rogelio me miraba con tanto entusiasmo, con un aprecio tan sincero por lo que yo había hecho por ellos. Está bien, acepté. Pero esta es la última. Rogelio le hizo una seña al cantinero para pedir otra ronda, pero esta vez, ordenó algo diferente. Prueba esto, dijo, deslizando un vaso hacia mí. Es una especialidad de la casa, más suave que el whisky. La bebida tenía un sabor inusual. Dulce, pero con una amargura subyacente que no lograba identificar. Rogelio me observó tomar el primer sorbo con una intensidad extraña que debió haberme preocupado. ¿Está bueno?, preguntó. Diferente, respondí, dándole otro sorbo. ¿Qué tiene? ¿Secreto profesional? Rogelio se rió. Paco no le dice su receta a nadie. A medida que seguía bebiendo, empecé a sentirme raro. No solo borracho, sino desorientado de una manera que no parecía normal. El bar a mi alrededor comenzó a desdibujarse en los bordes y la voz de Rogelio parecía provenir de muy lejos. ¿Te sientes bien, Tomás?, preguntó Rogelio, pero su preocupación sonó hueca, casi burlona. Intenté responder, pero sentía la lengua entumecida y torpe. Lo último que recuerdo con claridad fue la mano de Rogelio en mi hombro y su voz diciendo algo sobre sacarme a tomar un poco de aire fresco. El frío me golpeó primero, un escalofrío calador que parecía filtrarse a través de mi ropa y asentarse en mis articulaciones. Luego vino el olor a basura y orina, tan abrumador que el estómago me dio un vuelco antes de que siquiera estuviera completamente consciente. Intenté abrir los ojos, pero la luz me envió un dolor punzante por el cráneo. ¿Dónde estaba? Me quedé inmóvil durante varios minutos, tratando de unir los fragmentos de mi memoria. El banco, los documentos del préstamo,
la sonrisa agradecida de Sara, Rogelio sugiriendo ir por unos tragos, el bar con su luz tenue y sus asientos de cuero desgastados. Todo después de ese tercer trago estaba completamente en blanco. Lenta y cuidadosamente, me empujé hacia arriba para sentarme. El mundo giró violentamente y tuve que presionar las palmas de las manos contra el áspero pavimento para no caerme. Estaba tirado en el suelo, en lo que parecía ser un callejón detrás de un edificio industrial. La cabeza me latía con cada latido del corazón, pero era un tipo de resaca diferente a la que había experimentado antes. Esto no era solo alcohol. Algo andaba muy mal. Me revisé los bolsillos con manos temblorosas. Mi cartera había desaparecido. Las llaves de mi auto ya no estaban. Mi celular tampoco. Incluso mi reloj, el que Margarita me había regalado para nuestro 20º aniversario, había desaparecido de mi muñeca. Estaba completamente solo en una parte desconocida de la ciudad, sin dinero, sin identificación y sin forma de comunicarme con nadie. El pánico comenzó a subirme por la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? El sol estaba en lo alto, lo que indicaba que era mediodía, pero no tenía idea de qué día era. Había estado inconsciente por horas o por días. Logré ponerme de pie sobre mis piernas temblorosas, apoyándome en la pared de ladrillos detrás de mí para sostenerme. El callejón daba a una calle que no reconocía, bordeada de almacenes y terrenos baldíos, sin personas a la vista, ni negocios que parecieran estar abiertos. Tenía la boca tan seca que la sentía como papel de lija, y mi ropa olía como si hubiera sido empapada en alcohol y dejada a secar. Me tomó casi una hora encontrar el camino hacia una avenida principal, y otros 30 minutos de caminata antes de que divisara una gasolinera. La joven empleada detrás del mostrador me miró con una mezcla de lástima y desconfianza cuando me acerqué. Necesito usar su teléfono, dije, con la voz tan ronca que sonó como un graznido. Me han robado. Ella arrugó la nariz ante el olor que desprendía mi ropa. Hay teléfonos públicos afuera. No tengo nada de dinero. Por favor, solo necesito llamar a mi hija. Después de un largo instante, deslizó su celular sobre el mostrador. Que sea rápido. Me temblaban las manos mientras marcaba el número de Sara. Sonó una, 2 veces, y entonces escuché su voz, aguda y frenética. Papá. Papá, ¿eres tú? Oh, Dios mío. ¿Dónde has estado? Te estuve llamando toda la noche. Sara, y yo. Intenté explicar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podría decirle que no recordaba nada de las últimas 18 horas? ¿Que había despertado en un callejón como un vagabundo? Rogelio llegó a casa anoche y me dijo que te fuiste del bar de repente, continuó hablando tan rápido que apenas podía seguirle el ritmo. Dijo que te veías confundido y alterado, y que simplemente saliste sin decir nada. Hemos estado muertos de preocupación. Te llamé 17 veces. 17 veces. El número me golpeó como si fuera un puñetazo. Mientras yo estaba inconsciente en aquel callejón, mi hija embarazada había estado llamando y llamando, probablemente imaginándose lo peor. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Sara. Rogelio salió a buscarte esta mañana. Ha estado manejando por toda la ciudad durante horas. Algo en esa afirmación me molestó, pero mi mente aún estaba demasiado nublada para darme cuenta de qué era. Estoy en una gasolinera en el Boulevard Industrial. No sé cómo llegué aquí. ¿Boulevard Industrial? Papá, eso está a kilómetros del bar de Paco. ¿Qué hacías por allá? Yo no tenía una respuesta para ella. ¿Puedes venir a recogerme? Te explicaré todo cuando llegues. Por supuesto. Quédate exactamente donde estás. Llego en 20 minutos. Le devolví el teléfono a la empleada y salí a esperar. El sol de la tarde se sentía cálido en mi rostro, pero no podía dejar de temblar. Nada de lo que había pasado la noche anterior tenía sentido. Rogelio se había mostrado genuinamente preocupado por mí en el bar. ¿Por qué le diría a Sara que me había ido repentinamente y que parecía alterado? Cuando Sara llegó, su rostro estaba pálido de preocupación. Saltó de su auto casi antes de que se detuviera por completo y corrió a abrazarme. Papá, te ves terrible. ¿Qué te pasó? ¿Qué?
Capté mi reflejo en la ventana de su auto y comprendí su preocupación. Mi cabello estaba desaliñado. Mi ropa estaba arrugada y manchada, y tenía suciedad en la cara que no había notado antes. Me veía exactamente como lo que era, un anciano que había sido encontrado en un callejón. No lo recuerdo, admití mientras ella me ayudaba a subir al asiento del copiloto. Lo último que recuerdo con claridad es haber tomado ese tercer trago con Rogelio. Después de eso, todo está en blanco hasta que desperté en un callejón esta mañana. Las manos de Sara se apretaron contra el volante. ¿No recuerdas haberte ido del bar? No, nada. Rogelio dijo que empezaste a actuar muy raro después de ese último trago. Dijo que no dejabas de hablar de que tenías que revisar algo en casa y que luego simplemente te levantaste y te fuiste. Él intentó seguirte, pero le dijiste que te dejara en paz. Me quedé mirando su perfil mientras hablaba. Nada de eso sonaba como algo que yo haría. Especialmente no con Rogelio. Habíamos estado pasando una velada tan agradable juntos. ¿Te dijo algo más? Sara dudó y pude ver que luchaba internamente con algo. Estaba muy mal, papá. No dejaba de repetir que debió haber insistido en llevarte a casa. Que debió haberse dado cuenta de que habías bebido demasiado. Sara, solo tomé 3 tragos en el transcurso de varias horas. No estaba borracho. Pero papá. Se estacionó en la entrada de mi casa y volteó a mirarme. Tu auto está aquí en el garaje. ¿Cómo llegó aquí si no manejaste tú a casa? La sangre se me heló. Yo siempre estacionaba mi auto en la entrada, nunca adentro del garaje. El garaje estaba atestado de muebles viejos y decoraciones navideñas, dejando apenas espacio suficiente para un coche. Alguien más lo había puesto ahí. Rogelio lo encontró esta mañana cuando vino a buscarte, continuó Sara. Dijo, debe haber conducido hasta su casa y luego salido a caminar sin rumbo. Las llaves estaban en la barra de la cocina. Pero yo sabía que no tenía mis llaves cuando desperté en ese callejón. Alguien me las había quitado, había conducido mi auto hasta mi casa y luego me había abandonado a kilómetros de distancia sin que yo recordara cómo llegué allí. Mientras estábamos sentados en la entrada de mi casa, miré mi hogar, miré mi auto escondido en el garaje, miré el rostro preocupado de mi hija y me di cuenta de que todo lo que Rogelio le había dicho era mentira. Pero, ¿por qué mentiría? Y lo más importante, ¿qué me había pasado realmente en esas horas perdidas? La verdad empezaba a tomar forma en mi mente. Terrible e impensable. Pero no podía compartirlo con Sara. Todavía no. No hasta que entendiera exactamente qué me habían hecho. ¿Y por qué? Vamos adentro, dijo Sara con dulzura. Necesitas una ducha y descansar un poco. Podemos resolver todo lo demás más tarde. Pero mientras caminaba hacia la puerta principal de mi casa, supe que el descanso no llegaría fácilmente. Alguien me había robado horas de mi vida y estaba decidido a recuperarlas. La ducha ayudó a despejar mi mente, pero no pudo lavar el creciente pavor que sentía en el estómago. Mientras el agua caliente corría sobre mi dolorido cuerpo, noté moretones en mis brazos que no recordaba haberme hecho. Marcas de un color morado oscuro que parecían como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. La evidencia física de mis horas perdidas estaba escrita en mi propia piel. Sara había preparado café y me esperaba en la cocina cuando salí, su rostro estaba marcado con líneas de preocupación que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. Estaba mirando fijamente su celular, desplazándose por la pantalla con una agitación creciente. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Me senté frente a ella, notando cómo evitaba el contacto visual directo. ¿Qué pasa? ¿Le diste a Rogelio acceso al dinero del préstamo? La sangre se me volvió a helar. ¿A qué te refieres? Estoy revisando nuestra cuenta mancomunada, la que Rogelio y yo abrimos para la compra de la casa. Se suponía que el dinero de tu préstamo se transferiría allí ayer, pero no está. Su voz se volvía más aguda, más tensa. Y cuando llamé al banco esta mañana para verificar la transferencia, me dijeron que el dinero ya había sido movido a otra cuenta. Sentí que la habitación empezaba a dar vueltas de nuevo, pero esta vez no tenía nada que ver con cualquier droga que me hubieran dado. ¿Qué otra cuenta? Eso es lo que estoy tratando de averiguar.
El banco no me da detalles porque mi nombre no está en el préstamo. Dijeron, necesito su autorización o la firma de Rogelio para obtener cualquier información. ¿La firma de Rogelio? ¿Por qué tendría Rogelio acceso a mi préstamo? A Sara le temblaban las manos cuando dejó el teléfono sobre la mesa. Papá, ayer firmaste papeles dándole a Rogelio un poder notarial sobre los fondos del préstamo. ¿No lo recuerdas? Busqué en mi memoria el proceso de la firma, tratando de recordar cada documento en el que había puesto mi nombre. Había habido muchísimos papeles y Rogelio había sido muy servicial al explicarlos todos. Esta cláusula de aquí, pude escuchar su voz diciendo, solo significa que si algo te llega a pasar, la responsabilidad se transfiere a Sara y a mí. Pero eso no era en lo absoluto lo que había dicho, ¿o sí? Mi recuerdo de sus palabras exactas era borroso, pero empezaba a entender que Rogelio había tergiversado deliberadamente lo que yo estaba afirmando. Necesito llamar al banco, dije, alcanzando el celular de Sara. La conversación con la asesora de préstamos confirmó mis peores temores. Efectivamente, se le había dado a Rogelio acceso a los fondos como mi representante designado. El dinero, los $4,804,250 había sido transferido a una cuenta a su nombre en un banco diferente esa misma madrugada. Pero señor, me explicó la asesora pacientemente, usted mismo firmó la autorización. Está justo aquí en su expediente. La transferencia era legítima. Cuando colgué, Sara y yo nos quedamos sentados en un silencio atónito. El peso de lo que había sucedido se asentaba sobre nosotros como una manta asfixiante. Él planeó esto, dije finalmente. Todo. La celebración, los tragos, drogarme. Me necesitaba fuera del camino mientras movía el dinero. Sara sacudió la cabeza con violencia. No, papá. Tiene que haber una explicación. Rogelio no nos haría esto. No me haría esto a mí. Pero incluso mientras lo decía, pude ver la duda arrastrándose en sus ojos. Las piezas encajaban con demasiada perfección para ser una coincidencia. ¿Dónde está Rogelio ahora? Pregunté. Dijo que iba a seguir buscándote, pero... Revisó su celular. No contesta mis llamadas. Me puse de pie sobre piernas inestables. Tenemos que ir a la casa. La que se suponía que íbamos a comprar. Papá, no estás en condiciones de ir a ninguna parte. Sara, si tengo razón en esto, necesitamos actuar rápido. Cada minuto que esperamos es otro minuto que tiene Rogelio para desaparecer por completo. El trayecto hasta la dirección que Rogelio y Sara me habían dado nos tomó 25 minutos. Era un vecindario hermoso, el tipo de lugar en el que cualquier familia joven soñaría con vivir. Patios grandes, árboles frondosos, casas que hablaban de estabilidad y éxito. Pero cuando nos detuvimos frente a la dirección, el corazón se me hundió. La casa tenía un gran letrero de «vendido» en el jardín delantero, pero no era reciente. Crecía maleza alrededor de la base del letrero y los bordes estaban descoloridos por la exposición al clima. Esta casa se vendió hace meses, dije en voz baja. Sara se quedó mirando el letrero con el rostro pálido. Pero Rogelio me mostró el anuncio. Pasamos por aquí apenas la semana pasada, y probablemente te dijo que pronto sería de ustedes. Un vecino que estaba trabajando en su jardín notó que estábamos sentados en el auto y se acercó a nosotros. ¿Están perdidos? Bajé la ventanilla. Estábamos viendo esta casa. ¿Sabe quién la compró? Ah, esa se vendió allá por febrero. Una agradable pareja joven que venía de otro estado. Han estado haciendo renovaciones desde entonces. Febrero. 3 meses antes de que Rogelio siquiera le mencionara a Sara la idea de buscar una casa. Mientras nos alejábamos, Sara finalmente se derrumbó por completo. Me ha estado mintiendo durante meses, sollozó. Sobre todo. La casa, los vendedores, probablemente hasta sobre su trabajo. Estiré la mano y le apreté la suya. Vamos a resolver esto. Pero en privado, yo estaba empezando a entender el verdadero alcance del engaño de Rogelio. No solo me había robado dinero. Había construido una fantasía elaborada para manipularnos tanto a Sara como a mí y hacer que le diéramos exactamente lo que quería. Cuando regresamos a mi casa,
Había un auto que no reconocí estacionado en la entrada. Un hombre con un traje caro estaba parado en el porche, revisando su reloj con impaciencia. «Señor Hernández», llamó mientras salíamos del auto de Sara. «Soy el detective Morales. Me gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre su yerno». Mi ritmo cardíaco se aceleró. «¿Qué tipo de preguntas?» «El tipo de preguntas que sugieren que ustedes no son la primera familia a la que Rogelio ataca». El detective Morales extendió una colección de fotografías sobre la mesa de mi cocina. Cada una mostraba a una persona mayor, y en cada una aparecía Rogelio de pie junto a ellos, sonriendo con la misma sonrisa encantadora en la que yo había llegado a confiar. Rogelio Pérez, también conocido como Rogelio Díaz, Rogelio Martínez y Roberto Padilla, explicó el detective. Ha estado realizando esta misma estafa en 3 estados durante los últimos 2 años. Sara se había quedado completamente en silencio, mirando fijamente las fotos con una expresión de horror creciente. El patrón siempre es el mismo, continuó Morales. Se dirige a familias con miembros ancianos que tienen acceso a activos importantes. Se casa y entra en la familia, se gana su confianza y luego los manipula para que le cedan dinero o propiedades. Pero él lleva con Sara 3 años, protesté. ¿De verdad? ¿Estás seguro de esa cronología? Sara levantó la mirada de golpe. Nos conocimos hace 3 años, pero no empezamos a salir en serio hasta hace unos 18 meses, y apenas nos casamos. Hizo una pausa, calculando. Hace 8 meses. Justo la época en la que habría empezado a planear esta estafa en particular, dijo Morales con expresión sombría. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué les pasó a las otras familias? Situaciones similares. Las víctimas mayores firman documentos que no entienden del todo. El dinero desaparece y Rogelio se esfuma. Las víctimas suelen quedarse con deudas considerables y sin forma de recuperar lo perdido. Pero seguro que Sara habría visto señales, dije, mirando a mi hija. ¿No se habría dado cuenta de que estaba mintiendo sobre cosas básicas como su identidad? La expresión de Morales fue comprensiva. Señor Hernández, su hija está embarazada, sensible emocionalmente, y ha sido manipulada sistemáticamente por un estafador profesional. Rogelio es muy bueno en lo que hace. Crea historias previas detalladas, mantiene perfiles falsos en redes sociales e incluso tiene cómplices que respaldan su identidad si es necesario. De pronto, Sara se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Voy a vomitar. Corrió al baño y pude escucharla arquear violentamente. No sabría decir si se trataba de las náuseas matutinas o del impacto de enterarse de que todo su matrimonio era una mentira. ¿Qué pasa ahora? Le pregunté a Morales. Hemos emitido una orden de arresto en su contra, pero es probable que ya haya abandonado el estado. Estos tipos suelen tener estrategias de salida planeadas con mucha anticipación. Me entregó su tarjeta. Necesitaré que ambos vengan a dar sus declaraciones formales, pero primero quería advertirles algo. Basándonos en su patrón de conducta, es muy probable que Rogelio intente contactar a Sara una vez más. ¿Por qué? La expresión de Morales era sombría. Porque todavía no ha terminado con ella. Creí que lo peor había pasado. Me equivocaba. 3 días después de la visita del detective Morales, estaba sentado en el consultorio del doctor Padilla, sacándome sangre para confirmar qué sustancias había usado Rogelio para drogarme. Los resultados tardarían una semana en llegar, pero el doctor ya había encontrado rastros de algo llamado rohypnol en mis análisis preliminares. Se le conoce comúnmente como la droga de la violación, explicó el doctor Padilla con delicadeza. Causa pérdida de memoria, desorientación, y puede ser extremadamente peligrosa cuando se mezcla con alcohol, sobre todo para alguien de su edad. La terminología clínica no disminuyó la sensación de violación que yo sentía. Rogelio no solo me había robado mi dinero. Había borrado químicamente horas de mi vida para lograrlo. Mi teléfono sonó cuando salía del consultorio del doctor. Era mi hermana Elena, llamando desde Monterrey. Elena era 5 años menor que yo, y siempre habíamos mantenido una relación cordial pero distante desde que se mudó a Nuevo León hace 20 años. Tomás, acabo de hablar por teléfono con Sara, dijo sin preámbulos. Estoy muy decepcionada de ti. Dejé de caminar, confundido por su tono de voz.
¿Decepcionada de qué? De todo este embrollo con Rogelio. Sara me lo contó todo y no puedo creer que les estés haciendo esto. Elena, ¿qué te dijo Sara exactamente? ¿Que has estado bebiendo demasiado y que estás inventando historias sobre Rogelio para evitar asumir tu responsabilidad por haber perdido el dinero de su casa? Su voz sonaba afilada por la desaprobación. Tomás, la chica tiene 6 meses de embarazo. ¿Cómo puedes someterla a tanto estrés? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Sara dijo que inventé la historia de Rogelio? Dijo que últimamente has estado actuando paranoico y confundido y que, cuando no pudiste recordar dónde pusiste el dinero, decidiste culpar a Rogelio en lugar de admitir que tienes problemas con la bebida. La traición caló más profundo que cualquier cosa que Rogelio me hubiera hecho. Mi propia hija, la niña que yo había criado solo tras la muerte de Margarita, le estaba diciendo a nuestros familiares que yo era un borracho delirante. Elena, eso no fue lo que pasó. Rogelio me drogó y se robó el dinero. Hay una investigación policial de por medio. Ay, Tomás, su voz ahora estaba llena de lástima en lugar de enojo. Sara dijo que dirías eso. Está preocupada por ti. Todos lo estamos. Después de que Elena colgó, me quedé sentado en mi auto durante un largo rato, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué le mentiría Sara a nuestra familia sobre lo que realmente pasó? ¿Por qué protegería a Rogelio después de todo lo que habíamos descubierto? Obtuve mi respuesta cuando llegué a casa y encontré a Sara esperando en mi cocina, con el rostro rojo e hinchado de tanto llorar. Papá, tenemos que hablar sobre lo que le has estado diciendo a Elena. Sara se encogió. ¿Hablaste con la tía Elena? Me llamó para darme un sermón sobre mi problema con la bebida y mis delirios de persecución sobre Rogelio. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué mientes por él? No estoy mintiendo por él, pero no fue capaz de mirarme a los ojos. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Rogelio ya no es parte de nuestra familia. Sí lo es. Puso ambas manos protectoramente sobre su vientre. Es el padre de mi bebé, papá. Haya robado dinero o no, va a seguir conectado a nosotros por el resto de nuestras vidas. Me le quedé viendo, tratando de entender su lógica. Entonces, ¿vas a fingir que no destruyó nuestras vidas? Estoy tratando de minimizar el daño. Su voz se elevó, a la defensiva. ¿Tienes idea de lo que este escándalo me está haciendo? Mis amigos me hacen preguntas. Mis compañeros de trabajo están chismeando. Todos saben ahora sobre la investigación policial. ¿Y crees que mentir al respecto lo hará mejor? Creo que admitir que fui engañada por completo por un estafador me hace ver como una idiota, gritó ella. Creo que tener un padre que fue lo suficientemente estúpido como para cederle $4,804,250 a un criminal hace que toda nuestra familia parezca incompetente. La verdad me golpeó como una bofetada. Sara no estaba protegiendo a Rogelio. Estaba protegiendo su propia imagen. Le avergonzaba lo que nos había pasado y era más fácil culpar a mi supuesto deterioro mental que admitir que había estado casada con un criminal profesional. Entonces, ¿en su lugar vas a decirle a todo el mundo que estoy senil y que soy un alcohólico? Voy a decirles que cometiste un error y que Rogelio se aprovechó de tu confusión. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Es mejor que la alternativa. ¿Mejor para quién? Para mí. Para mi bebé. ¿Quieres que tu nieto crezca sabiendo que su padre es un criminal buscado por la justicia? Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Quiero que mi nieto crezca conociendo la verdad. La verdad es fea, papá. La verdad es humillante. La verdad no le sirve a nadie. Después de que Sara se fue, llamé a mi hermano Miguel, que vivía en Guadalajara. Si Elena había escuchado la versión de Sara, me imaginé que Miguel probablemente también lo había hecho. Y tenía razón. Tomás, he querido llamarte, dijo Miguel. Elena me contó sobre tus problemas. ¿Has considerado ir con alguien? ¿Un terapeuta? ¿Tal vez? Miguel, no estoy teniendo problemas de salud mental. Fui víctima de un delito. Sé que así es como lo sientes,
Pero Sara está preocupada de que pudieras estar desarrollando demencia. Dijo que últimamente has estado olvidadizo, que te confundes con los detalles de las cosas. ¿Qué cosas? Como pensar que Rogelio robó el dinero cuando en realidad simplemente lo traspapelaste en algún lado, o creer que te drogaron cuando en realidad simplemente bebiste demasiado. Me di cuenta de que Sara había estado construyendo esta narrativa durante días, probablemente desde el momento en que decidió que la verdad era demasiado vergonzosa como para reconocerla. Había elaborado cuidadosamente una historia que me pintaba como un anciano en decadencia cuya confusión había provocado una crisis familiar. Miguel, hay reportes policiales. Hay evidencia física. Sara mencionó que presentaste algún tipo de denuncia, pero dijo que la policía le informó que no había evidencia suficiente para proceder. Eso era mentira. El detective Morales nos había dicho específicamente que la investigación estaba en curso y que esperaban realizar un arresto en unas semanas. ¿Sabes qué es lo curioso? Continuó Miguel. Sara dijo que quizás llamarías a la familia para intentar convencernos de esa historia sobre Rogelio. Dijo que es parte de cómo funcionan estos delirios paranoicos. Colgué sin despedirme. Durante los siguientes 2 días, recibí llamadas de primos, viejos amigos e incluso de mis antiguos compañeros de trabajo. Cada conversación seguía el mismo patrón. Habían escuchado por boca de Sara que yo estaba teniendo dificultades, que estaba confundido y posiblemente bebiendo en exceso, y que trataría de involucrarlos en mis delirios sobre Rogelio. Sara se había puesto en contacto sistemáticamente con cada persona en mi vida y las había envenenado en mi contra antes siquiera de que yo supiera lo que estaba sucediendo. El golpe final llegó el viernes por la noche. Estaba viendo las noticias cuando sonó el timbre de mi casa. A través de la mirilla, vi a 2 oficiales de policía parados en mi porche. Por un instante, creí que podrían tener noticias sobre el arresto de Rogelio. Me equivocaba. Señor Hernández, hemos recibido una solicitud de revisión de bienestar por parte de su hija, explicó el oficial más joven. Está preocupada por su estado mental y cree que podría ser un peligro para usted mismo. ¿Un peligro para mí mismo? Mencionó que usted ha estado bebiendo mucho y tomando decisiones erráticas con el dinero. Teme que usted pueda hacer algo impulsivo. Me quedé mirándolos mientras la comprensión finalmente llegaba a mí. Sara no solo me había desacreditado ante nuestra familia y amigos. Había convencido a la policía de que yo era mentalmente inestable. Oficiales, mi hija está protegiendo a su marido, quien me robó $4,804,250 El detective Morales puede verificar que hay una investigación activa. Los oficiales intercambiaron miradas. Señor, hablamos con el detective Morales antes de venir para acá. Dijo que la investigación se suspendió debido a la falta de evidencia y al testimonio poco fiable de la víctima. El corazón se me cayó a los pies. O Morales me había mentido, o de alguna forma Sara había convencido a la policía de que yo era un testigo poco confiable. No estamos aquí para arrestarlo, señor Hernández, dijo amablemente el oficial de mayor edad. Solo queremos asegurarnos de que usted se encuentre bien. Su hija mencionó que ha estado viviendo solo y que está preocupada por su buen juicio. Mientras estaba en el umbral de mi puerta siendo cuestionado sobre mi competencia mental por oficiales de policía, me di cuenta de que el engaño de Rogelio había sido aún más sofisticado de lo que yo había entendido. No se había limitado a robar mi dinero y desaparecer. Había convertido a mi propia hija en su cómplice, alguien que continuaría con su labor de destruir mi credibilidad mucho tiempo después de que él se hubiera marchado. Y lo más devastador de todo era que, probablemente, Sara ni siquiera se daba cuenta de que lo estaba haciendo. Creía genuinamente que estaba protegiendo a nuestra familia reescribiendo la historia, convirtiéndome a mí en el problema en lugar de a Rogelio. Pero mientras veía alejarse a las patrullas de mi casa, tomé una decisión. Me había pasado toda la vida protegiendo a Sara, justo como ahora la estaba protegiendo de la horrible verdad sobre su marido. Pero si ella quería destruir mi reputación para salvar la suya, iba a descubrir que a este anciano todavía le quedaban agallas para pelear. Aprendí algo importante durante esas oscuras semanas en las que todos creían que yo estaba perdiendo la cabeza. Ser subestimado es la mayor ventaja que un anciano puede tener. Mientras Sara continuaba difundiendo su narrativa sobre mi deterioro mental, yo comencé mi propia investigación acerca de la verdadera identidad de Rogelio. El primer gran avance vino de una fuente inesperada.
La señora Chávez, mi vecina de al lado desde hace 15 años, llamó a mi puerta una tarde con una expresión de preocupación. Tomás, espero que no te moleste que pregunte, pero ese joven que estaba casado con Sara, ¿está metido en algún tipo de problema? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, ayer por la mañana lo vi en tu entrada muy temprano, quizá a las 5 de la mañana. Estaba subiendo cajas a un camión de mudanzas. Me pareció extraño porque Sara me había contado que iban a comprar una casa, no a mudarse. La sangre se me heló. ¿Cuándo fue esto exactamente? El miércoles por la mañana. El día después de que regresaste a casa viéndote tan mal. Me estudió el rostro con detenimiento. Tomás, ¿te encuentras bien? Te ves alterado. Señora Chávez, ¿está absolutamente segura de que era Rogelio? Oh, sí. Lo he visto muchas veces cuando viene a visitar a Sara. Estaba siendo muy sigiloso, como si no quisiera que nadie lo notara. La mañana del miércoles había sido el día después de haber despertado en aquel callejón, mientras yo todavía trataba de unir las piezas de lo que me había pasado. Rogelio había estado en mi casa cargando un camión con artículos robados. ¿Pudo ver qué se estaba llevando? Cajas en su mayoría, y lo que parecían ser aparatos electrónicos. ¿Tu televisión, tal vez? Me pregunté por qué estaría mudando tus cosas si él y Sara iban a comprar su propio lugar. Esa noche, llevé a cabo un inventario minucioso de mi casa. Mi televisión, en efecto, había desaparecido, junto con mi computadora, mi colección de monedas de plata que Margarita me había dejado y varias piezas de joyería que habían pertenecido a mi difunta esposa. Objetos a los que Rogelio tenía acceso porque Sara le había dado una llave de mi casa meses atrás. Pero la información de la señora Chávez era solo el principio. A lo largo de la semana siguiente, visité discretamente cada negocio de la zona alrededor del bar de Paco, preguntando si alguien recordaba habernos visto a Rogelio y a mí esa noche de martes. En un restaurante abierto las 24 horas a 3 cuadras del bar, di en el clavo. Ah, sí, me acuerdo de usted, dijo la mesera del turno de noche cuando le mostré una foto de Rogelio y yo en la boda de Sara. Ese chico lo trajo por ahí de las 11. Usted estaba en muy mal estado, apenas consciente. Él no paraba de decir que usted había bebido demasiado. ¿Qué pasó entonces? Le pidió café, pero usted ni siquiera podía sostener la taza. Él se veía muy preocupado. Revisaba a cada rato su celular como si estuviera esperando algo. Luego, cerca de la medianoche, llegaron otros 2 tipos. ¿Otros 2 tipos? Sí, parecían conocerlo. Lo ayudaron a usted a salir y lo metieron a una camioneta en el estacionamiento. El chico joven, su amigo ahí en la foto, pagó el café y dejó una buena propina. Dijo que usted estaría bien una vez que durmiera la mona. Sentí náuseas. Rogelio no solo me había drogado y abandonado. Tenía cómplices, y me habían movido por toda la ciudad como si fuera un bulto de carga mientras yo estaba inconsciente. ¿Pudo verle la cara a esos otros hombres? Uno era mayor, tal vez de unos 50. El otro era más joven, probablemente a mediados de sus 20. Todos actuaban como si ya hubieran hecho esto antes, ¿sabe? Muy organizados. Le di las gracias y me fui, con la mente a 1000 por hora. Esta no era la primera vez que Rogelio llevaba a cabo esta estafa en particular y no había estado trabajando solo. Mi siguiente parada fue la zona industrial donde había despertado. Pasé horas caminando por el barrio buscando cámaras de seguridad o testigos que pudieran haber visto algo. La mayoría de los negocios estaban cerrados o abandonados, pero finalmente encontré un pequeño taller mecánico que había estado abierto hasta tarde esa noche de martes. El dueño, un hombre llamado Carlos, recordaba haber visto una camioneta estacionada en el callejón cerca de las 2 de la mañana. Estaba trabajando hasta tarde en un trabajo urgente, explicó. Escuché unas voces afuera, me asomé por la ventana y vi a 3 sujetos sacando a alguien de una camioneta. Parecía que la persona estaba desmayada de borracha. ¿Les vio la cara? La verdad, no. Estaba oscuro y yo estaba más concentrado en mi trabajo. Pero recuerdo que pensé que era raro que simplemente dejaran al tipo ahí tirado y se largaran. ¿No llamó a la policía? Carlos se encogió de hombros a modo de disculpa. Me imaginé que solo eran unos amigos dejando tirado a su cuate borracho.
Eso pasa más de lo que usted creería en este barrio. Las piezas estaban encajando en su lugar, pero yo necesitaba más que testimonios presenciales. Necesitaba pruebas documentales que probaran la culpabilidad de Rogelio más allá de cualquier duda. Fue entonces cuando recordé algo que el detective Morales había dicho durante nuestra reunión. Había mencionado que Rogelio usaba múltiples identidades y mantenía perfiles falsos en redes sociales. Si Rogelio era tan profesional como Morales sugería, habría dejado un rastro digital en alguna parte. A mí nunca se me habían dado muy bien las computadoras, pero el nieto adolescente de mi vecina, Dani, era un mago de la tecnología. Le ofrecí pagarle $870 para que me ayudara a investigar la presencia de Rogelio en Internet. Esto va a ser como trabajo de detectives, le dije. Necesito averiguar todo lo que pueda sobre alguien que ha estado usando identidades falsas. Los ojos de Dani se iluminaron de emoción. Genial. Como cazar impostores en la red. En menos de 2 horas, Dani había descubierto una red de engaños que era mucho más extensa de lo que yo había imaginado. Rogelio tenía perfiles en múltiples sitios de citas, cada uno con un nombre y una historia de fondo diferente. En algunos perfiles, era un exitoso hombre de negocios. En otros, era un padre viudo buscando el amor. En otros más, era un veterano militar luchando por readaptarse a la vida civil. Amigo, este tipo está mal de la cabeza en serio, dijo Dani mientras nos desplazábamos por perfil tras perfil. Mire este. Está usando las fotos de la boda de su hija, pero asegura ser un recién divorciado. Sin embargo, el descubrimiento más condenatorio ocurrió cuando Dani encontró el verdadero nombre de Rogelio, Roberto Pérez. No Rogelio Pérez, como nos había dicho, sino Roberto. Y bajo ese nombre, encontramos expedientes judiciales de 3 estados diferentes. Lo han demandado 12 veces en los últimos 5 años, leyó Dani en la pantalla. Fraude, incumplimiento de contrato, robo de identidad. Y mire esto, señor Hernández. Estaba casado con otra persona hace apenas 18 meses en Querétaro. Me temblaban las manos mientras leía los documentos de la corte. La esposa anterior de Rogelio, Leticia Martínez, había solicitado el divorcio alegando abuso financiero sistemático y fraude de identidad. Según su testimonio, Rogelio había convencido a su anciano padre de firmar un poder notarial sobre sus cuentas de jubilación, y luego había desaparecido con más de $5,241,000. El patrón es exactamente el mismo, murmuré. Hay más, dijo Dani con seriedad. Mire esta página de Facebook. En la pantalla había un perfil a nombre de Roberto Pérez, con todo y fotos de él junto a Leticia Martínez y su familia. Pero lo más impactante era la cronología. Según sus publicaciones, Rogelio había estado casado con Leticia hasta hace apenas 8 meses, lo que significaba que había estado casado con 2 mujeres simultáneamente durante más de 2 años. Señor Hernández, este tipo no solo le robó a usted. Ha estado robándole a familias por todo el país. Esa misma noche, recopilé todo lo que habíamos encontrado en un expediente detallado. Fotografías, registros judiciales, declaraciones de testigos, e incluso los recibos del restaurante a donde Rogelio me había llevado mientras yo estaba drogado. Era la imagen completa de un estafador profesional que había puesto a mi familia en la mira como parte de un patrón bien establecido. Pero todavía necesitaba una prueba más. Necesitaba encontrar al mismísimo Rogelio. Utilizando la información que Dani me había ayudado a reunir, fui capaz de rastrear los movimientos de Rogelio después de que me había robado el dinero. Los registros bancarios que obtuve a través de un investigador privado demostraron que había transferido los fondos a una cuenta en Quintana Roo, y que luego había retirado inmediatamente la mayor parte en efectivo. Pero Rogelio había cometido un error crucial. Seguía usando el mismo número de celular que utilizaba cuando estaba casado con Sara. Y según el software de rastreo telefónico que Dani me ayudó a instalar, ese teléfono se encontraba actualmente en Cancún. ¿Va a llamar a la policía?, preguntó Dani. Pensé en la afirmación del detective Morales de que la investigación había sido suspendida debido a mi testimonio poco fiable. Pensé en la campaña de Sara para convencer a todo el mundo de que yo era mentalmente inestable. Pensé en cómo el sistema me había fallado a cada paso. No, dije por fin, voy a encargarme de esto yo mismo. Pero señor Hernández, este tipo es peligroso. ¿Y si intenta lastimarlo?
Miré la pila de evidencias que habíamos reunido, las pruebas de los crímenes de Rogelio que nadie podría disputar o justificar con explicaciones. Dani, tengo 66 años y todos creen que estoy perdiendo la cabeza. ¿Qué tengo que perder? A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Cancún. Había llegado el momento de enfrentar a Rogelio cara a cara, y esta vez, sería yo quien tendría el factor sorpresa. Cancún era exactamente la clase de lugar que un hombre como Rogelio elegiría para desaparecer. La ciudad estaba llena de personas reinventándose a sí mismas, gastando dinero que no tenían y sin hacer preguntas sobre el pasado de nadie. Era el camuflaje perfecto para un estafador profesional. Lo encontré en el Casino Palace, sentado en una mesa de póker de altas apuestas como si perteneciera ahí. Llevaba un traje costoso que no le había visto nunca. Tenía el cabello recién peinado, luciendo en todo su esplendor como el exitoso hombre de negocios que fingía ser. Las fichas frente a él representaban más dinero del que la mayoría de la gente vería en un año. Mi dinero, el futuro de Sara, la seguridad de mi nieto. Todo apilado prolijamente delante del hombre que había destruido a mi familia. Lo observé durante una hora antes de hacer mi movimiento, estudiando sus gestos, su confianza, la forma en que interactuaba con los demás jugadores. Este era Rogelio en su elemento, interpretando un papel que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. Cuando por fin se tomó un descanso de la mesa, lo seguí hasta la barra del bar. Estaba pidiendo un whisky escocés muy caro cuando me deslicé hasta el taburete junto a él. Hola, Rogelio. Él se giró y, por una fracción de segundo, vi una genuina conmoción en sus ojos antes de que su sonrisa ensayada volviera a aparecer en su lugar. Tomás, ¡qué sorpresa! ¿Qué te trae por Cancún? El cantinero dejó su bebida y Rogelio le dio un trago largo, ganando tiempo para pensar. No estoy seguro de entender. Yo creo que entiendes perfectamente. Coloqué un sobre Manila en la barra, entre los dos. Ahí está todo. Las declaraciones de los testigos del restaurante. El testimonio de la señora Chávez donde dice que te vio cargando un camión en mi casa. Los expedientes judiciales de Querétaro que muestran tu matrimonio con Leticia Martínez. Tu verdadero nombre, Roberto Pérez. Todo. La mano de Rogelio se apretó con fuerza alrededor de su vaso, pero su expresión se mantuvo serena. Tomás, creo que ha habido algún tipo de malentendido. El único malentendido fue el mío. Por confiar en ti. Mira, sé que estás molesto por la situación del dinero, pero... ¿La situación del dinero? Lo interrumpí. Me drogaste, me robaste y pusiste a mi propia hija en mi contra. Eso no es una situación, Rogelio. Eso es un crimen. Por primera vez, su máscara cayó por completo. El yerno encantador desapareció, siendo reemplazado por algo frío y calculador. No puedes probar nada de eso. De hecho, sí puedo. Golpeé el sobre con los dedos. Y ya lo he hecho. Rogelio echó un vistazo alrededor del bar abarrotado, probablemente evaluando sus opciones de escape. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que entiendas algo. Elegiste a la familia equivocada para destruir. ¿Eso es una amenaza? No, es una promesa. Me puse de pie para irme, pero Rogelio me agarró del brazo. Espera, podemos llegar a un acuerdo. Todavía tengo la mayor parte del dinero. No me interesa hacer tratos contigo. ¿Entonces qué? ¿Me vas a entregar a la policía? Ya decidieron que eres un testigo poco fiable. Tu propia hija cree que estás perdiendo la razón. Tienes razón. La policía no me escuchará. Y Sara ha convencido a todos de que estoy senil y paranoico. Le sonreí y pude ver la confusión asomarse en sus ojos. Pero esa es exactamente la razón por la cual mi plan va a funcionar. ¿Qué plan? En lugar de responder, me alejé, dejando el sobre la barra. En su interior solo había una sola fotografía. Rogelio en la mesa de póker rodeado de montones de fichas. En la parte de atrás, yo había escrito un mensaje muy simple: te encontré. Mi verdadero plan ya estaba en marcha. Mientras yo había estado observando a Rogelio apostar mi dinero, Dani había estado muy ocupado en casa.
Utilizando la información que habíamos recopilado sobre las víctimas anteriores de Rogelio, nos habíamos puesto en contacto con Leticia Martínez y las familias de los otros estados en los que Rogelio había operado. Resultó que Rogelio había dejado un rastro de familias devastadas por todo el país, y muchas de ellas todavía intentaban recuperar lo que habían perdido. Cuando se enteraron de que lo habíamos localizado y que podíamos aportar pruebas de su identidad actual y ubicación, estuvieron más que dispuestas a cooperar. Leticia Martínez demostró ser especialmente servicial. Ella había conservado registros detallados de la estafa de Rogelio, incluyendo números de cuentas bancarias, registros telefónicos e incluso grabaciones de conversaciones donde él había admitido sus crímenes. Llevo meses intentando rastrearlo, me dijo durante nuestra llamada telefónica. Destruyó el fondo de jubilación de mi padre, pero la policía dijo que no había pruebas suficientes para perseguirlo a través de las fronteras estatales. Bueno, ahora tenemos pruebas suficientes para hundirlo. Pero no me conformaba con solo entregar a Rogelio a las autoridades. Él lo había hecho personal en el momento que puso a Sara en mi contra. Había dañado relaciones que nunca podrían ser reparadas en su totalidad. Un simple arresto no desharía el dolor que él había causado. Por lo tanto, decidí darle a Rogelio una cucharada de su propia medicina. Utilizando las mismas técnicas que había usado conmigo, comencé a destruir sistemáticamente su nueva identidad. Me puse en contacto con los casinos donde apostaba y les proporcioné pruebas de que estaba usando dinero robado. Me comuniqué con las mujeres con las que salía actualmente a través de sus perfiles falsos en línea y les mostré evidencia de sus antecedentes penales. Pero lo más importante fue que contacté a sus nuevas víctimas. Porque Rogelio, fiel a su estilo, ya estaba trabajando en su próximo engaño. A través de los registros de sus tarjetas de crédito, a los que Leticia me había ayudado a acceder, descubrí que Rogelio vivía en un departamento de lujo con una mujer llamada Patricia Herrero, una viuda adinerada de unos 70 años. Según la investigación de Dani, Patricia había perdido recientemente a su marido y había heredado un cuantioso patrimonio. Llegué al edificio de departamentos de Patricia un martes por la mañana, con un maletín lleno de pruebas y usando mi mejor traje. Me veía exactamente como lo que era, un anciano preocupado con información importante por compartir. Patricia era una mujer encantadora, refinada e inteligente, exactamente el tipo de objetivo vulnerable que Rogelio prefería. Cuando le expliqué quién era y por qué estaba ahí, me invitó a pasar a tomar un café y escuchó mi historia con creciente horror. ¿Está diciendo que Roberto ya ha hecho esto antes?, preguntó con la voz temblorosa. Múltiples veces. Y justo ahora está en el proceso de hacérselo a usted. Le mostré los registros judiciales, las declaraciones de los testigos, las fotografías de Rogelio con sus víctimas anteriores. Para cuando terminé, Patricia estaba llorando. Me pidió invertir en una oportunidad de negocio, susurró. Un desarrollo inmobiliario en Nuevo León. Dijo que necesitaba $3,494,000 para asegurar la sociedad. Patricia, no hay ninguna oportunidad de negocio. Nunca la hay con Rogelio. Va a tomar su dinero y va a desaparecer, tal como me hizo a mí y a todos los demás. Esa misma tarde, Patricia llamó a Rogelio y le dijo que necesitaba tiempo para pensar en la inversión. Esa noche, ella usó un micrófono oculto que le había proporcionado la policía de Cancún y grabó a Rogelio presionándola para que firmara los papeles de inmediato. Estas oportunidades no esperan, cariño, la voz de Rogelio se escuchaba clara en la grabación. Si no actúas ahora, alguien más ocupará tu lugar. Pero $3,494,000 es muchísimo dinero. Patricia, confías en mí, ¿verdad? Yo nunca te pondría en peligro. Se trata de nuestro futuro juntos. La grabación lo capturó todo. Las tácticas de manipulación de Rogelio, sus mentiras sobre la inversión, y lo más condenatorio de todo, su admisión de que tenía acceso a las cuentas bancarias de Patricia. Yo me puedo encargar de todo el papeleo por ti, dijo él. No tendrás que preocuparte por ninguno de los detalles. Las mismas palabras que había usado conmigo. Cuando la policía arrestó a Rogelio a la mañana siguiente, lo encontraron en el departamento de Patricia, preparándose para transferir su dinero a la misma cuenta en Quintana Roo que había utilizado con mis fondos. En su poder tenía documentos de identificación falsos, múltiples tarjetas de crédito bajo distintos nombres y notas detalladas sobre los activos financieros de Patricia.
Pero el momento más satisfactorio llegó cuando el detective Morales me llamó para disculparse. Señor Hernández, le debo una explicación. Nunca suspendimos la investigación de su caso. Alguien haciéndose pasar por un oficial de policía llamó a su hija y le dijo que habíamos cerrado el caso por falta de evidencia. ¿Alguien haciéndose pasar por un oficial? Creemos que fue uno de los cómplices de Rogelio. Ha estado utilizando esta táctica para desacreditar a las víctimas y evitar que cooperen con las autoridades policiales. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Rogelio no solo había sido un estafador. Había formado parte de una sofisticada operación diseñada para destruir la credibilidad de cualquiera que intentara exponerlo. ¿Qué pasa ahora? Rogelio enfrenta cargos federales en múltiples estados. La evidencia que usted proporcionó fue fundamental para armar el caso en su contra. Y, señor Hernández, su hija llamó esta mañana. ¿Quiere hablar con usted? Cuando Sara llegó a mi casa esa tarde, se veía como si hubiera envejecido 10 años en el último mes. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar y se movía lentamente, como si cargara un peso inmenso. Papá, te debo una disculpa que nunca seré capaz de expresar adecuadamente. La guié hasta la mesa de la cocina, el mismo lugar donde nos habíamos enterado por primera vez de la traición de Rogelio. Estaba tan avergonzada, continuó, tan humillada de haber sido engañada de manera tan rotunda. Me pareció más fácil culpar a tu confusión que admitir que me había casado con un criminal. Sara, tú también fuiste una víctima. No, papá. Me convertí en su cómplice en el momento en el que empecé a mentir por él. Destruí tu reputación para proteger la mía. Puse a nuestra familia en tu contra porque no podía enfrentar la verdad de lo que yo había hecho. Colocó un cheque sobre la mesa, entre nosotros. Rogelio tenía unas pólizas de seguro de vida a las que Patricia nos ayudó a acceder. No es todo el dinero que te robó, pero es suficiente para saldar tu préstamo y cubrir los intereses. Miré el cheque. $5,066,300 pesos. Más que suficiente para borrar la deuda que Rogelio me había dejado. ¿Y qué hay de ti y del bebé? Estaremos bien. De hecho, Patricia me está ayudando a encontrar un empleo en la empresa de su difunto marido. Dice que entiende lo que es ser engañada por alguien en quien confías. Doblé el cheque y se lo devolví. Quédatelo. Empieza un fondo universitario para mi nieto. Papá, no puedo. Sí, sí puedes. Ese bebé va a necesitar una madre fuerte, y tú vas a necesitar recursos para criar a un hijo por tu cuenta. Este dinero puede darles a ambos un nuevo comienzo. Sara se derrumbó por completo en ese instante, sollozando de una manera que me recordó a la niña pequeña que solía ser. La abracé hasta que cesaron las lágrimas, sintiendo que había recuperado a mi hija por primera vez en meses. 6 meses después, me encontraba en la habitación del hospital donde Sara acababa de dar a luz a mi nieto, Tomás Miguel Pérez, nombrado así en mi honor y en el de su abuelo paterno. Sara había decidido mantener el apellido de Rogelio por simplicidad legal. Pero dejó muy en claro que el bebé no sabría nada de su padre, excepto que no formaba parte de sus vidas. Mientras sostenía a mi nieto por primera vez, pensé en el camino que nos había traído hasta este momento. Rogelio había intentado destruir a nuestra familia, pero al final, solo nos había hecho más fuertes. Las mentiras habían sido expuestas, la verdad había prevalecido y se había hecho justicia. Y a veces esa es la mejor venganza de todas, vivir bien, amar profundamente y negarse a permitir que la gente malvada apague la luz de tu vida. Rogelio fue condenado a 12 años en una prisión federal y se le ordenó pagar restitución a todas sus víctimas. La investigación condujo al arresto de sus 2 cómplices y a la recuperación de activos de víctimas a lo largo de varios estados. Pero aún más importante, Sara y yo reconstruimos nuestra relación sobre una base de verdad y respeto mutuo. Ambos habíamos aprendido que la familia no se trata de perfección. Se trata de perdón, de honestidad, y de mantenerse unidos cuando más importa. Y cada vez que veo el rostro de mi nieto, recuerdo que algunos lazos son más fuertes que cualquier engaño, y que el amor. El verdadero amor, siempre encuentra la manera de sobrevivir.